trabajos prácticos. Aquí están los ejercicios que les piden. Si quieren, podríamos practicar de aquí. Como para que también tengan hechos algunos ejercicios de la guía. Antes que nada, estaba subiendo la resolución del parcial a las aulas. He alcanzado a subir al aula de Matemática 3. Me ha quedado pendiente la de complementos. Justo se me ha quedado sin internet en la computadora. Siempre tengo problemas en mi otra máquina. Y no he podido subirlas. Tengo que reiniciarla todo. Pero bueno, ya está el archivo con la resolución de todos los ejercicios del parcial en el aula de Matemática 3. Ya cuando terminemos la clase lo voy a subir a la de complementos. Así tienen para comparar con sus parciales. Si es que tienen dudas de qué es lo que no han hecho bien, qué es lo que, si está bien, más o menos cuál sería la nota que podrían llegar a tener. Solamente hay aprobados y desaprobados. Pero como para que traten ustedes de ver cómo están y si tienen alguna duda de las resoluciones, ahí pueden consultar. O sea, se pueden controlar entre ustedes solos al comienzo y si tienen alguna duda, podrían preguntarnos. Bueno, elijan un ejercicio de la guía. No sé si quieren ver desde el comienzo la parte de los extremos y luego pasamos a un ejercicio de multiplicadores de Lagrange o directamente multiplicadores. Uno, no sé si podemos hacer uno de esos y después empezamos con los... Bueno, vamos con uno de extremos relativos mediante el criterio de la derivada segunda. Vamos a elegir uno, chicos. Ustedes me dicen. Bueno, vamos a hacer la C. Bueno, comenzamos entonces con el ejercicio C. Nos pide determinar los valores extremos relativos de la función f de xy igual a 18x al cuadrado menos 32y al cuadrado menos 36x menos 128y menos 110. Vamos un poquito a recordar lo que dice la parte teórica para calcular los valores extremos relativos. Así lo tienen bien completo. Primero lo que tendríamos que hacer es determinar los puntos críticos de la función. Los puntos críticos son aquellos en donde la derivada no existe, alguna de las dos derivadas, la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y, o bien aquellos puntos en donde las dos derivadas parciales se anulan, es decir, que valen 0. ¿Cuál va a ser el criterio? Cuando nosotros obtengamos un punto crítico P, dadas estas condiciones de continuidad en las derivadas parciales, vamos a armar una función, que va a ser esta función D. En esta función D, ¿qué tenemos? Tenemos las derivadas segundas de la función, o sea que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, las vamos a tener que derivar nuevamente. A la derivada de f respecto de x la podemos derivar a su vez respecto de x de nuevo o respecto de y. Y a la derivada parcial de f respecto de y la podemos derivar también respecto de las dos variables. Y vamos a armar esta función. Tenemos la derivada parcial de f respecto de x dos veces
derivada parcial de f respecto de y dos veces, las multiplicamos a los resultados que den en el punto x sub 0, y 0, y le restamos eso, el producto de la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y, elevado a cuadrado. Este determinante lo vamos a evaluar. Le llamo determinante porque justamente lo obtenemos a partir del desarrollo de un determinante. Lo vamos a evaluar en ese punto x sub 0, y sub 0, y podemos obtener dos cosas. Que nos dé un número positivo, tres cosas, perdón. Que sea un número positivo, que sea un número negativo o que sea cero. Como todo número real tiene esa característica. Si es positivo, vamos a evaluar la derivada segunda de la función en el punto. Y esa derivada segunda, nuevamente podemos encontrar dos opciones. Puede ser positiva, puede ser negativa. En el caso de que sea negativa, vamos a tener un máximo en el punto x sub 0, y sub 0. Y si es positiva, vamos a tener un mínimo. Relativos los dos. Este criterio es muy parecido a lo que han visto en las funciones de una sola variable. Por eso siempre que tenemos clases y vemos este tipo de temas, siempre podemos hacer como una comparación con las funciones que ustedes vienen estudiando desde matemática 1, 2, y bueno, con la primera parte de esta materia. Porque los conceptos se repiten absolutamente todos para estas funciones, solo que son un poquito más complejos. Si el determinante es negativo, el punto se llama punto de ensilladura, y si es igual a 0, no podemos decir absolutamente nada. Esta es la teoría. Vamos con la práctica. Vamos a considerar entonces esta función. En primer lugar, vamos a determinar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos, como decía hace rato, en donde la derivada vale 0 o bien la derivada no existe. Como es un polinomio, al derivar esta función respecto de x o respecto de y, de todas maneras vamos a obtener otro polinomio y van a ser derivables en todos los valores de x y de y. Entonces, solamente vamos a calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y las vamos a igualar a 0. Vamos a calcular primero la derivada parcial respecto de x. Le pongo f sub x en xy. Igual. Tenemos que derivar 18x al cuadrado. 18 es constante, quedaría multiplicado por el exponente 2. 18 por 2 es 36, y a la x le bajo un grado, entonces nos quedaría 36x. Menos la derivada de 32y al cuadrado respecto de x. Y como esta expresión no tiene x, todo es constante y la derivada va a ser 0. Entonces nos quedaría 36x menos 0, menos la derivada de 36 por x, que sería 36, menos 36 nos queda, porque la derivada de x es 1. La derivada de 128y va a ser 0 y la derivada de 110 también va a ser 0. Entonces, resto 0 y resto 0. Entonces, solamente nos queda que la derivada parcial de f respecto de x va a ser igual a 36x menos 36. Vamos a resaltarlo ahí. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de f respecto de y. Respecto de y, 18x al cuadrado es constante, entonces nos quedaría 0 menos la derivada de 32y al cuadrado, como derivamos respecto de y, nos quedaría 32 por 2, que sería 64. 64y porque le bajamos un grado a y al cuadrado, menos la derivada de 36x, como estamos derivando respecto de y, esto no tiene y, es constante, la derivada es 0, menos
la derivada de 128y, la derivada de y es 1, por lo tanto nos va a quedar solamente menos 128. Y la derivada de 110 respecto de y también es 0, entonces nos queda menos 0. Solamente nos va a quedar en conclusión menos 64y menos 128. Una vez que tenemos las dos derivadas parciales, tenemos que encontrar los puntos en donde se van a anular las dos. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la derivada parcial de f respecto de x es igual a 0. Y si la derivada parcial de f respecto de x es igual a 0, eso significa que la expresión 36x menos 36, que es la derivada parcial, es lo que vale 0. Vamos a despejar. En el primer miembro va a quedar 36x. Y en el segundo miembro, este menos 36 pasaría restando. Perdón, sumando, porque está restando y pasa sumando. Entonces nos queda que 36x es igual a 36. Luego, vamos a despejar x. X va a ser igual a 36 dividido 36. El 36 que está multiplicando lo escribimos dividiendo. Y en consecuencia el valor de x que nos queda es igual a 1. Tenemos entonces un valor de x. Aquí no hay muchos puntos críticos. Vamos ahora con la derivada parcial de f respecto de y. Le igualamos a 0. En la derivada parcial de f respecto de y es esta, menos 64y, menos 128. Eso lo igualamos a 0. Hoy están ruidosos todos, no sé si escuchan a mis perros ladrar, mis perras. Este menos 128 que está restando en el primer miembro va a pasar sumando al segundo. Entonces nos va a quedar menos 64y en el primer miembro igualado a 128. Despejamos y va a ser igual a 128 dividido menos 64. Por lo tanto, el valor de y en 128 dividido 64 es de 2, ¿verdad? Y más por menos sería menos. Nos quedaría menos 2. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar a 0 las derivadas, las dos derivadas parciales. Entonces tenemos que combinar los valores que obtenemos aquí, los valores de x que obtenemos en esta parte, con los valores de y que obtenemos allá. Y a su vez los valores de y que obtenemos aquí con los valores de x que obtenemos allá. Es una combinación que tenemos que hacer para armar todos los puntos críticos. En este caso solamente hemos obtenido aquí un valor de x y aquí un valor de y, entonces esa combinación va a ser la única que vamos a considerar y el único punto crítico va a ser el punto 1 para x menos 2 para y. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bueno, vamos a determinar ahora la función, esa función d que aparece.
Se ve muy clarito este. Lo voy a cambiar. Bueno, vamos a ver la fórmula. Aquí está. Les pregunto, ¿cómo prefieren que la trabaje? ¿Con el determinante o directamente con la función? Bueno, voy a empezar con el determinante para que vean que de aquí sale lo de allá. Lo voy a copiar. La función d es igual a ese determinante. ¿Qué tenemos en el determinante? Tenemos las derivadas segundas de la función. Aquí observen que tenemos dos subíndices. No tenemos un subíndice como tenemos allá en derivada parcial de f respecto de x y respecto de y. ¿Esto qué está indicando? F sub x. X indica que a la derivada parcial respecto de x le hemos derivado respecto de x. La derivada parcial respecto de x es esta función que aparece aquí, 36x menos 36. A esa le hemos vuelto a derivar respecto de x. Y ese es el valor, esa es la función que va a ir aquí. Aquí también va la derivada parcial de f respecto de x, pero derivada después respecto de y. En la fila, entonces, en la primera fila, vamos a tener las derivadas de esta función derivada, de esta función f sub x. A esta se la deriva respecto de x y también respecto de y el resultado va a ir aquí respecto de x y allá respecto de y. En la segunda fila tenemos las derivadas de la derivada parcial de f respecto de y. Esta que está aquí. Aquí derivamos respecto de y dos veces, aquí derivamos respecto de x y respecto de y. ¿Por qué aparece la misma que aquí? Porque hay una condición que es la condición de continuidad. Recién cuando hemos visto la definición de todo esto, presenta un punto crítico y dice que f tiene derivadas parciales continuas en un entorno con centro en x sub 0, y sub 0. Esa condición de que las derivadas parciales sean continuas asegura que, a ver, ¿dónde está? Si a esta función, esta está derivada respecto de x, si la derivo respecto de la otra variable, o sea, la derivo respecto de y, a f respecto de x la derivo respecto de y, voy a obtener el mismo resultado que si a esta que está derivada primero respecto de y, la derivo respecto de la otra variable, que es x. O sea, la derivada de f respecto de x y respecto de y después es igual a la derivada parcial de f respecto de y luego respecto de x, cuando estas dos son funciones continuas. Entonces, aquí en el determinante pone exactamente la misma porque van a valer lo mismo. La idea es que piensen que aquí es derivar la primera respecto de x dos veces, aquí es derivar la función respecto de y dos veces, y aquí es derivar primero respecto de x y luego respecto de y, o también pueden hacer al revés, respecto de y y luego respecto de x. Entonces, ¿qué nos quedaría si desarrollamos este determinante? El determinante de una función de orden 2 por 2, o sea, dos filas y dos columnas, es el producto de los dos elementos que van en la diagonal principal. Le voy a poner solamente las funciones f sub x,
la tenemos que multiplicar por f sub y. Es decir, esta es la derivada parcial de f respecto de x dos veces y la multiplicamos por la derivada parcial de f respecto de y dos veces. Una vez que hacemos este producto, le restamos el producto de los elementos de la otra diagonal, contraria. Como esta de aquí es la misma que esta, podemos poner la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y elevada al cuadrado, porque estamos multiplicando un valor por sí mismo. Esta fórmula que está aquí es exactamente la misma que tienen allá. Derivada parcial de f respecto de x dos veces por la derivada parcial de f respecto de y dos veces. Menos la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y elevada al cuadrado. O sea que ustedes, para acordarse, pueden resolver este determinante. Creo que es más fácil en acordarse de la función de esta forma, resolviendo el determinante, que memorizándosela. Bueno, vamos a calcular las derivadas parciales entonces, porque nos hacen falta todas las derivadas parciales de las derivadas parciales, es decir, las derivadas segundas, porque estamos derivando dos veces, serían derivadas segundas. Voy a copiar allá estos resultados, porque los vamos a usar. No nos van a quedar cosas feas, dentro de todo van a estar pasables. Ya tenemos la derivada de f respecto de x. Vamos con la derivada de f respecto de x y luego respecto de x otra vez. ¿Eso qué significa? Que esta función esta la tengo que derivar respecto de x. Como es 36x menos 36, la derivada de 36x respecto de x va a ser 36 por 1, que es 36, menos la derivada de 36, que es 0. Por lo tanto, esta derivada nos queda un número, 36. Puede ser que no quede un número, ¿sí? Puede ser que quede una función. Luego tenemos la derivada parcial de f respecto de y la vamos a derivar respecto de y nuevamente. Si derivamos esto respecto de y, nos va a quedar menos 64 por 1, que es menos 64, menos la derivada parcial de 128 respecto de y, que es igual a 0, entonces nos queda menos 64 menos 0, y este es igual a menos 64. Vamos a calcular las otras derivadas. La derivada parcial de f respecto de x y luego la derivamos respecto de y. Van a ver que nos sale lo mismo que las cruzadas después, que la cruzada. Derivamos respecto de y la que está derivada respecto de x, o sea, esta primera. 36x derivamos respecto de y, la derivada va a ser 0 porque no depende de y, es constante. 0 menos la derivada de 36 respecto de y, que también es 0. El resultado va a ser 0. Y si derivamos, aquí va respecto de y. Y si derivamos f respecto de y, ahora respecto de x, nos va a quedar la derivada parcial de menos 64 respecto de x, nos va a quedar 0. Y la derivada parcial de menos 128 respecto de x es 0 también, entonces nos queda 0 menos 0 y es 0. Estas son las que tienen que ser iguales, en este caso nos da 0. Las dos nos dan 0. Aguánteme un segundo. Me quiero fijar cómo ha resuelto el profe una cosita. Si les ha puesto el determinante
así como están con las funciones o si ha evaluado aparte en el punto específico. Porque observen que aquí en el determinante y en la función dice las funciones derivadas segundas evaluadas en el punto x sub 0, y sub 0. Y nosotros tenemos dos caminos. O armamos primero la función en general o ya la vamos particularizando. Entonces necesito ver cómo ha hecho el profe para que les haga exactamente de la misma forma y no les cambie nada. Aunque de todas formas creo que que los profes a veces hacen de forma diferente, así que... Ya he visto cómo ha hecho uno de los profes, me falta el otro. Aguanta. Ujú. Bien, directamente evalúa de esa forma. Lo evalúan aparte los dos, lo han hecho igual. ¿Qué es lo que nos restaría? Calcular este determinante D. Lo voy a escribir aquí abajo nuevamente. El determinante D va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x dos veces. Y esto lo tenemos que evaluar en el punto crítico. Le voy a poner xy aquí. Por la derivada parcial de f respecto de y dos veces en xy menos la derivada parcial de f respecto de x y luego respecto de y, o también podría ser al revés, porque son las mismas, estas dos, en x, y. Y esto está elevado al cuadrado. Este determinante lo tenemos que particularizar en cada uno de los puntos críticos y hacer el análisis que decíamos hace rato. Pero el único punto crítico que tenemos nosotros es este, el 1 menos 2. Entonces, vamos a reemplazarlo al 1 menos 2, tanto en la derivada parcial respecto de x dos veces, como en la derivada parcial respecto de y dos veces, como en la derivada parcial respecto de x y luego respecto de y. Tenemos que reemplazar el 1 y el menos 2 en cada una de estas derivadas. Particularmente en este caso, ¿cómo nos quedaría? El determinante de va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x dos veces en 1 menos 2. Si en esta función reemplazamos la x y la y por 1 y por menos 2, el resultado va a seguir siendo 36 porque no tenemos ni x ni y para reemplazar. Entonces esta nos da por resultado 36. Por la derivada parcial de f respecto de y dos veces en 1 menos 2. Si reemplazamos aquí el 1 y el menos 2, el resultado va a seguir siendo este, menos 64, porque no tenemos ni x ni y para reemplazar. Entonces esto nos va a quedar también menos 64, menos la derivada parcial respecto de x y respecto de y después, en 1 menos 2, sería reemplazar en cualquiera de estas dos, el 1 y el menos 2,
Si reemplazamos tanto el 1 como el menos 2, el resultado siempre va a ser 0 porque es el resultado de esta función. Entonces esto nos quedaría menos 0 al cuadrado. Multiplicamos 36 por menos 64 y a eso le restamos 0. ¿Me podrían decir por favor cuál es el resultado? 2304. ¿Signo? ¿El signo cuál sería? Negativo. Positivo. A ver, ¿este qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y este tiene signo negativo. Cuando multiplicamos positivo y negativo, el resultado sería menos. Menos Ah, sí. 2304 menos 0 al cuadrado que es 0, entonces el resultado sería menos 2304. ¿Está? Ahora sí. Bueno, este determinante nos ha dado un número negativo, un número menor que 0. Entonces, si nos vamos a la teoría, nosotros podíamos obtener tres resultados. Que el determinante sea mayor que 0, que el determinante sea menor que 0 o que sea igual a 0. Cuando sea mayor que 0, evaluamos la derivada segunda en ese punto y vemos que sea menor o mayor que 0 y dependiendo de eso tenemos máximos o mínimos relativos. Pero aquí tenemos que la derivada es, que el determinante este es menor que 0. Y cuando el determinante es menor que 0, en ese punto tenemos un punto de ensilladura. Entonces la conclusión, como aquí el determinante es menor que 0, es que, por lo tanto, en el punto 1 menos 2 hay un punto de ensilladura. Hay una aplicación que se llama GeoGebra. Sí sé que los profes les han mostrado en algún momento, sí sé que a veces trabajan. En esa aplicación ustedes pueden graficar en el GeoGebra 3D las superficies, pueden graficar estas funciones, porque si les enseñan a graficar las funciones a mano, van a tardar muchísimo tiempo los profes en enseñarles la materia, porque es algo un poco complejo. Voy a poner graficador 3D. Vamos a ver si puedo encontrar un programa. Aquí está GeoGebra justamente. Pueden hacerlo online. Vamos a poner la función, esa que nos da el ejercicio. ¿Alguien me la podría dictar, por favor? ¿Cómo es la función? Así no estés yendo atrás a cada rato. 18x al cuadrado Ajá. menos 32y al cuadrado. Menos 32 y al cuadrado. Sí. Menos 36x Ajá. menos 128y menos 110. Bien. A ver, vamos a ver si se puede achicar un poco. No se ve nada casi. Estas gráficas son muy raras, las de estas superficies. Capaz que necesitamos más espacio. No se distingue nada. Absolutamente nada casi. Cada vez que la agrandamos sigue sin verse. No sé si ustedes pueden ver algo. Ahí se ve algo. Bueno,
Bueno, algo se ve aquí, miren. Ustedes tienen el punto 2,1 aquí. Este es el eje X. El eje verde es el eje X. No, miento, este es el eje Y. El eje X es el de rojo. Aquí tenemos el número 1 y aquí tenemos el -2. Ahí en 1 y -2 está el punto crítico. Y dicen que ahí, en ese punto, hay un punto de ensilladura. No sé si observan a la función cómo es, más o menos. Esto se asemeja a como una de las sillas de montar que tienen los caballos, como esas sillitas que se les ponen a los caballos. Algo así la voy a tratar de dibujar más o menos. Algo así sería. Obviamente la parte que está ahí sería la parte de atrás. Ya borro para que salga mejor. Estas funciones tienen la característica de que tienen un punto que en el particular es este, en donde la función no tiene ni máximo ni mínimo, pero tiene un máximo en cierto sentido. Por ejemplo, de todos los puntos en esta región, este es el punto más alto. Pero si nos vamos a esta región, a lo que miramos de costado, este sería el punto más bajo de toda esa línea que he marcado. En cambio, de esta otra línea, ese mismo punto sería más alto. Eso se llaman puntos de ensilladura. En cierto sentido sería como un mínimo, pero en otro sentido sería como un máximo. En esta gráfica se ve más o menos eso ahí. Observen que en esta parte, en ese sentido, sería un mínimo este punto que aparece aquí. Pero si la doy vuelta, se ve que en ese mismo sentido, ese mismo punto sería un máximo en esta zona, en esta línea que ven aquí. Sería un máximo de esa línea, pero sería un mínimo de esta otra línea que aparece aquí. Ese es un punto de ensilladura, pero no es ni máximo ni mínimo. Esos son los puntos que aparecen cuando el determinante SD, este, es menor que 0, es negativo. Si fuera positivo, ahí ya tendrían un máximo o mínimo, dependiendo del signo de la derivada segunda, y si es igual a 0 no pueden decir absolutamente nada. No sé si queda claro el ejercicio. Esta no parece tanto una silla de montar porque es como muy, muy profundo esto, pero sería más o menos así. Con eso se las compara. Son las gráficas más difíciles de dibujar estas en 3D. Y para graficarlas mejor es si tienen conocimientos más de geometría, les sale muy rápido. Por eso les digo que si se les quiere enseñar cómo graficarlas, tal vez es muy, van a necesitar mucho tiempo. Les anticipo, van a usar este programa en algunas actividades que les van a dar. Es GeoGebra. Recién han visto cómo lo he encontrado. No he puesto graficador 3D, solo me ha aparecido graficadora 3D GeoGebra. Ahí pueden entrar. O también tienen la opción de descargar el GeoGebra 3D, creo que de la Play Store en el celular. O también tienen la opción de entrar desde el celular, creo, a la página de GeoGebra. Bien, ¿alguna duda que haya quedado con respecto al ejercicio, el resto? ¿O pasamos a otro? Los multiplicadores de Lagrange. Bien. A ver.
Voy a hacer en primer lugar una gráfica como para que quede bien claro. ¿Qué es lo que se hace con los multiplicadores de Lagrange? Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Siempre trabajamos con funciones de dos variables. Esas funciones de dos variables tienen sus gráficas que son superficie, de cuenta que es la superficie cuya gráfica es la de la función f de xy. Hasta ahora lo que nosotros hacemos es, con el criterio de la derivada segunda, determinar los valores máximos y los valores mínimos de la función, pero de la función en general, o sea, cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, pero en los multiplicadores de Lagrange no hacemos precisamente eso. Sí calculamos los valores máximos y los valores mínimos de la función, pero con respecto a una curva. Esa curva está en el eje, en el plano XY. Esta curva lo que hace es determinar una región aquí en la función. Va a determinar algo así como una curva aquí en esa función. Y esa curva que se determina puede tener un valor máximo, un valor mínimo, dependiendo de cómo sea. Esta curva generalmente se la simboliza con la como una función g de xy que esté igualada a una constante, porque las curvas en el plano xy tienen esta forma, de una función g de xy que esté igualada a una constante. Lo que se quiere hacer aquí en Lagrange es determinar los máximos y los mínimos de esta función, de una función de dos variables, pero que está sujeto a una curva. Esa curva, repito, lo que hace es determinar como una sección aquí, una curva que está sobre la superficie, sobre la función original, y de esa curva que queda marcada se determinan los máximos y los mínimos. No les piden gráfica de esto ni nada, absolutamente nada. Lo único que les enseñan es el método sobre cómo van a hacer para calcular esos máximos y esos mínimos. A ver, vamos con, esto no es. Se quiere determinar los extremos de una función de dos variables, z igual a f de xy, pero esa función se encuentra restringida a otra función que de xy igual a k. Lo que vamos a hacer es armar este sistema de ecuaciones, así como está la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y, o sea, de esta función que nos dan, la tenemos que calcular. También tenemos que calcular la derivada de esta función g respecto de x y respecto de y a su vez vamos a usar esta misma función aquí. Las derivadas de g las vamos a multiplicar por valores lambda, así se llama esa letra griega por la que están multiplicados. Esta que está al lado de la G, no, me ha marcado G el mouse, no me ha dejado marcar lambda. Esos se llaman multiplicadores de Lagrange. Vamos a tratar de determinar cuáles son los máximos y mínimos obteniendo ciertos puntos críticos. Esos puntos críticos que vamos a obtener, que van a ser las combinaciones de los valores de x y de y, los vamos a evaluar en la función f. El valor mayor va a ser el máximo de la función y el valor más chico va a ser el mínimo. Entonces, vamos a trabajar, si quieren, primero con este ejemplo que está aquí. ¿Les parece? Así no usamos los ejercicios de...
Bueno, vamos a hacer de cuenta que tenemos esta función. Z igual a f de xy, 3x menos y más 6. Pero esta función no le queremos calcular los máximos y los mínimos. Pero si queremos calcular los máximos y los mínimos de ella, sujeta a la siguiente restricción. La restricción va a ser la curva x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Esto significa sujeta a, no he escrito la palabra completa, por las dudas no se entiende, que es lo más probable. Bueno, vamos a primero determinar cuál es la función g de xy que necesitamos armar para ese sistema de ecuaciones. La función g va a ser dejar todo esto igualado a 0. O sea que este 4 que está sumando lo voy a pasar restando. Va a quedar x al cuadrado. No, eso es una de las cosas que han hecho los profes, puede ser, en la guía. De esa misma forma les han hecho resolver, despejando e igualando a 0. O directamente así como está. Ya me fijo en el archivo. Bien, directamente les han hecho hacer lo siguiente. Cuando ustedes tengan la restricción, esta que está aquí se llama restricción. La restricción les tiene que quedar en un miembro las expresiones que tengan x y que tengan y. Y en el segundo miembro les tiene que quedar una constante. No importa la constante. Todas las constantes las pasan para el segundo miembro y las suman o las restan, las operan y quedan ahí. Lo que les quede aquí en el primer miembro va a ser la función g de xy. En este caso, la función g de xy es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y cuánto vale x al cuadrado más y al cuadrado? Es igual a 4. Y de esta manera tenemos esa función g de xy igual a una constante, como decía recién la teoría. Voy a volver para atrás, así ven y lo van comparando. Observen que tenemos una función de dos variables, f de xy, y una función de dos variables, pero que está igualada a una constante. En el ejercicio tenemos esta función de dos variables, z igual a f de xy, 3x menos y más 6, y esta otra, que es la función x al cuadrado más y al cuadrado, una función de dos variables g, que está igualada a una constante, 4. Y esa sería la K que aparece ahí en la teoría. Vamos a armar el sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones tenemos que escribir lo siguiente. La derivada parcial de f respecto de x igualada a lambda por la derivada parcial de g respecto de x. Aquí derivamos las dos funciones respecto de x y las igualamos, pero una multiplicada por lambda, g. Luego hacemos lo mismo con las derivadas parciales respecto de y. F respecto de y es igual a lambda por g respecto de y. Y al final vamos a poner la función g de xy igualada a la constante k. Este es el sistema.
Vamos a derivar entonces f en primer lugar respecto de x respecto de y, y luego derivamos g respecto de x y respecto de y. La derivada de f respecto de x, ¿a qué ser igual? Tenemos, sí, g de xy es la función esta que está aquí, x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, e igual a k, es una constante k. O sea, en este caso la constante k es 4. Por eso les decía recién, esta sería g de xy igual a k. He puesto la simbología que está ahí en la punta. Sería esta, pero sin los x y xy. Lo más correcto es poner esto, chicos, ¿sí? Así como están. F sub x en xy igual a lambda por g sub x en xy. Las xy me estarían faltando ahí. Aquí arriba. Bueno, en la derivada parcial de f respecto de x va a ser la derivada de 3x, que es 3, la derivada de y es 0 y la derivada de 6 es 0. Solamente nos queda 3. La derivada parcial de f respecto de en xy, va a ser igual a la derivada parcial de 3x respecto de y es 0, la derivada parcial respecto de y de menos y es menos 1, y la derivada parcial respecto de y del 6 sería 0. Así que solamente nos quedaría menos 1. Vamos con las derivadas parciales de g. La derivada parcial de g respecto de x, en primer lugar. Respecto de x, la derivada parcial de esta función, de x al cuadrado más y al cuadrado, va a ser igual a 2x, en este caso, más 0, porque esto no tiene x. Entonces solamente nos quedaría 2x. Y la derivada parcial de g respecto de y, en xy va a ser muy parecida. Al revés. Ahora derivamos esto respecto de y, es 0, y si derivamos esto respecto de y sería 2y. Entonces nos queda 2y. Igualamos f respecto de x igual a lambda por g respecto de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría el sistema? Aquí lo voy a armar. La derivada parcial de f respecto de x en xy tiene que ser igual. Directamente voy a poner los valores, chicos. La derivada parcial de f respecto de x es esta, es 3. 3 tiene que ser igual a ese valor lambda, ya lo voy a hacer a mano, multiplicado por la derivada parcial de f respecto de g, perdón, respecto de x. Y esa derivada parcial es igual a 2x. Entonces nos quedaría lambda por 2x. Ahí escribo el lambda, aquí. Esta primera ecuación sería esta que aparece aquí. Esta vale 3, esta es lambda y esta vale 2x. Vamos con la segunda. Tenemos la derivada parcial de f respecto de y, vale menos 1. Menos 1 va a ser igual entonces a la derivada parcial de g respecto de y, que es 2y, pero está multiplicada por lambda al principio. Entonces dejo el espacio para lambda y multiplico por 2y. Menos 1 es igual a lambda por 2y. Y al final tenemos la función g de xy igual a una constante k. G de xy es x al cuadrado más y al cuadrado y está igualada a la constante 4. O sea, en este sistema siempre vamos a usar esto que está aquí, la restricción que nos dan. Resolvemos este sistema y al resolverlo
vamos a obtener lo que serían los puntos críticos de la función. A ver, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, tenemos varios caminos. Vamos a despejar lambda de aquí. Si despejamos lambda, 2x que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría que lambda es igual a 3 sobre 2x. De aquí, ¿qué nos quedaría? Lambda, también despejamos lambda, va a ser igual a menos 1 sobre 2y. ¿Cómo? En estas dos expresiones, los primeros miembros son iguales, o sea, lambda es igual que lambda, entonces vamos a obtener que los segundos miembros, 3 sobre 2x, en este primer caso, y menos 1 sobre 2y, en este segundo caso, son ambos iguales. Vamos a multiplicar cruzado, o sea, esto que está dividiendo lo paso para allá multiplicando, y esto que está dividiendo aquí lo paso para allá multiplicando. Nos quedaría en 2y multiplicando el 3, 3 por 2y, disculpen por los perros, si quieren corto un segundo el micrófono hasta que se callen, van a ladrar un ratito. Tenemos menos 1 por 2x. Pasamos multiplicando esto para allá, nos queda menos 1 por 2x. Esto multiplicando por el primer miembro nos queda 3 por 2y. 3 por 2 es 6. 6y es igual a menos 2x. Podemos pasar dividiendo el menos 2 para despejar x. Nos quedaría x igual a 6y dividido menos 2. Este menos 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces x va a ser igual, 6 dividido menos 2 es menos 3. Nos quedaría menos 3y. Aguántenme un segundo, parece que no tienen llave aquí en casa. Disculpen, chicos, por esta interrupción. Ahí estoy de vuelta. ¿Quieren que repase lo que hemos hecho hasta ahora, chicos? ¿O siguen bien? Si es que estaban bien. Bueno, vamos a repasarlo desde el principio del ejercicio. Nos dan una función de dos variables, está sujeta a una restricción. Y tenemos que determinar los máximos y los mínimos de esa función sujeta a ella. Entonces, para eso usamos los multiplicadores de Lagrange, armamos este sistema de ecuaciones en el que tenemos las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, y por eso calculamos en primer lugar lo que son las derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x, que nos salía 3, la derivada parcial de f respecto de y, que es menos 1,
la derivada de g respecto de x, que es 2x, y la derivada parcial de g respecto de y, que es 2y. Armamos el sistema. Esta vale 3 y esta vale 2x. Entonces, ahí obteníamos 3 es igual a lambda por 2x. Esta valía menos 1, esta vale 2y, entonces nos quedaría menos 1 igual a lambda por 2y, que es esta otra que aparece aquí. Y al final tenemos la función g de xy igual a la constante k. Esta siempre es la restricción que nos dan. O sea, la función a la que está sujeta la primera. Así se le llama, restricción. Bueno, hemos armado el sistema. En el sistema que hemos hecho, hemos trabajado con las dos primeras ecuaciones. Con 3 igual a lambda por x y menos 1 igual a lambda por 2y. Son las derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x. ¿Cuánto es? Esta es la función f. Derivamos respecto de x. Es 3. Claro, estas sí son con la restricción. G y g sub x y g sub y. Esta es la derivada de g respecto de x. G siempre va a ser lo que no esté esté igualado a la constante. La constante es 4 aquí, entonces esta sería g. X al cuadrado más y al cuadrado. A esta la derivamos respecto de x y respecto de y. Respecto de x sería 2x su derivada, por eso aquí tenemos 2x. Y respecto de y, la derivada de esta sería 2y. Ahí armamos el sistema. Y en el sistema hemos despejado lambda de los dos miembros de las dos primeras ecuaciones y después los hemos igualado. Si despejo de aquí lambda nos quedaría igual a 3 sobre 2x. Y si despejo de la segunda lambda nos queda igual a menos 1 sobre 2y. Las igualamos a las dos expresiones, a 3 sobre 2x y a menos 1 sobre 2y. Y trabajamos con esos. 2x está dividiendo, pasa multiplicando. Nos quedaría menos 1 por 2x en el segundo miembro y en el primer miembro 3 por 2y, que este 2y pasa multiplicando. 3 por 2 es 6, 6y va a ser igual a menos 2x. El menos 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos quedaría 6y dividido menos 2, que es igual a menos 3y. Por lo tanto, x nos va a quedar igual a menos 3y. Esta expresión x igual a menos 3y la vamos a reemplazar allá, en la función esta que está aquí. A la x la vamos a cambiar por menos 3y. Menos 3y al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Vamos a elevar al cuadrado menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Y y al cuadrado es y al cuadrado. Más y al cuadrado, y esto es igual a 4. Aquí tenemos 9y al cuadrado y aquí tenemos 1y al cuadrado. ¿Cuántas tenemos en total? 9 más 1 son 10y al cuadrado. Y esto es igual a 4. Vamos a pasar dividiendo el 10 que está multiplicando. Nos va a quedar que y al cuadrado es igual a 4 sobre 10. Entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 sobre 10. Como las raíces cuadradas tienen dos resultados, uno positivo y uno negativo, le vamos a poner eso. Más y menos la raíz cuadrada de 10, 4 sobre 10. Podemos simplificar aquí el 4 con el 10 entre 2. Nos quedaría que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 quintos.
A ver. Aguántame un segundo. En el apunte los resuelve de otra forma, chicos, ¿no? No va con los valores de X y los de Y, directamente va con... despeja X y Y de las primeras ecuaciones y trabaja de otra forma similar. Bueno. Quería ver cómo las expresa, así las escriba de la misma forma y no tienen ningún inconveniente. Bueno. Bueno, escuchen chicos. Tengo dos caminos a partir de ahora. ¿Trabajo con este número como está? ¿O trato de modificarlo un poquito para que quede otra expresión diferente que no tenga todo raíz? Esa expresión diferente que no tiene todo raíz va a hacer que nos quede lo mismo que está en el apunte. Puede ser un poco engorroso. ¿Prefieren que lo deje ahí nomás o que lo trabajemos? Creo que no es lo que podríamos llegar a utilizar, como ustedes quieran. Si quieren las Profe, dejo ahí o si quieren la trabajo un poco más. Disculpa. ¿por qué queda ahí la raíz de 3/5, puede ser? Sí, bueno, la desarrollo, cosa que vean que es exactamente lo mismo. ¿Quieren? Sí, profe, porque no entiendo ahí por qué queda eso, por favor. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, 2/5 es. Se me hacía que había escrito 2. Lo voy a escribir bien por las dudas. Creo que he escrito 2 y que se ha pasado un poco la raya de fracción. 2/5. ¿Eso era lo que vos me decías? Sí, profe. ¿O por qué en el apunte queda otra cosa? No, no, esto. Bien. Bueno. ¿Quieren que lo trabaje esto un poco o lo dejamos ahí nomás? Bueno, yo creo que no van a ser con números tan feos en los ejercicios. Ya vamos a hacer otro de todas formas. Ya obtenemos dos valores de y aquí. Más raíz de 2/5 y menos raíz de 2/5. Ahora estos dos valores de y los vamos a reemplazar allá, en donde va la x. Los reemplazamos allá para ver cuáles van a ser los valores de x que vamos a obtener ahora. Como son dos, vamos a reemplazar dos veces. Primero el más raíz de 2/5 y después el menos raíz de 2/5. Entonces, x va a ser igual a menos 3 por más raíz de 2/5. La raíz es grande, ¿cierto? Aquí le pongo un más, indicando que usamos esta parte. Y x va a ser igual. Menos por más es menos. 3 por raíz cuadrada de 2/5. Así lo vamos a poner.
Esto por un lado. Por otro lado, vamos a reemplazar, en vez de la raíz positiva, la raíz negativa. Entonces nos va a quedar x igual a menos 3 por menos raíz cuadrada de 2/5. Ahora nos quedaría negativo por negativo, positivo. Entonces x va a ser igual a 3 por la raíz cuadrada de 2/5. Entonces aquí hemos obtenido dos puntos críticos. Por un lado, tenemos cuando x vale en menos 3 raíz cuadrada de 2/5, y vale más raíz de 2/5. Y por otro lado, cuando x vale 3 raíz de 2/5 positivo, y vale menos raíz de 2/5. Esos puntos críticos que obtenemos los vamos a evaluar en la función. Aquí escribo que esos son los puntos críticos. Los evaluamos en la función. Y así vamos a determinar cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. La función inicial la copio. Es esta que está aquí. Y tenemos que reemplazar todas estas expresiones que están feitas. Vamos a poner f de menos 3 raíz cuadrada de 2/5, raíz cuadrada de 2/5 va a ser igual. A la x la reemplazamos por menos 3 raíz de 2/5. Entonces nos va a quedar 3 por menos 3 raíz de 2/5. Estoy molesto porque no me he fijado antes de ponerlo este ejemplo que los números eran feos. Y con números feos es capaz más engorroso trabajar. Y el valor de y aquí lo reemplazamos por raíz cuadrada de 2/5. Y eso le sumamos 6. ¿Esto que va a ser igual? 3 por menos 3 serían menos 9. Raíz cuadrada de 2/5 menos raíz cuadrada de 2/5 más 6. Menos 9 menos 1, como son las mismas raíces, esto lo podríamos escribir así, como menos 10 raíz de 2/5 más 6. Eso lo vamos a hacer ya con calculadora. Menos 10 por la raíz cuadrada de 2/5. ¿Alguien se anima a hacerlo? Cuando pongan la raíz, pongan entre paréntesis 2 dividido 5 si es que no se les puede, si es que no les deja escribir como fracciones la calculadora. Hay algunas calculadoras que son bastante avanzadas y que tienen para hacer varias cosas.
¿Alguien lo ha calculado? ¿O lo está calculando? Ajá, a mí también me da lo mismo. Le escribimos así, menos 0,32. Vamos ahora con la otra imagen. La imagen de 3 raíz de 2 quintos para x y menos raíz de 2 quintos para y. ¿A qué sería igual esto? A 3 por x, en vez de x ponemos 3 raíz de 2 quintos, menos y, que sería menos raíz de 2 quintos. Como este menos va a chocar, directamente le pongo más raíz de 2 quintos. Más 6. Aquí tenemos 3 por 3, 9. Y más 1 de aquí serían 10 raíz de 2 quintos, positivo. 10 raíz de 2 quintos, más 6 nos quedaría. Si sumamos ahora, ¿cuánto nos quedaría este resultado? Algo parecido va a ser. A A mí mí también también. me da lo Lo vamos a mismo. poner ahí. Bueno, entonces el valor más grande va a ser el máximo y el valor más chico va a ser el mínimo. Este entonces sería el mínimo de la función y este sería el valor máximo. Si hubiéramos tenido 5 puntos críticos, los íbamos a usar a los 5 y vamos a calcular las imágenes y el más chico iba a ser el mínimo, el más grande iba a ser el máximo. Todo a la hora es hacer lo mismo. Armar el sistema de ecuaciones y tratar de encontrar cuáles son los valores de X y cuáles son los valores de Y. Esto es cuestión de ingeniárselas con el sistema. Son 3 ecuaciones, tenemos 3 valores desconocidos, X, Y lambda. Los de lambda no nos interesan los de X y Y, que esos van a ser los puntos críticos. Por eso en el sistema no miramos después lambda. Directamente calculamos los valores de X y de Y nada más. He estado un poco feo este ejercicio porque trabaja con muchas raíces. Estas raíces que están aquí, voy a volver al apunte, se las pueden escribir de esta forma. Son los mismos números, no parecen, pero sí son los mismos. Por eso les decía que los podríamos trabajar. Bien, son los mismos, pero los podríamos trabajar a estos un poquito más para llegar a exactamente los mismos valores. A ver. Marcos, no sé si está todavía. Sí. Bien. Vos me habías dicho, Marcos, que querías consultar justamente sobre eso, los multiplicadores de Lagrange y los sistemas. No sé si este ejemplo te ha servido para ver lo que querías o si tienes alguna duda particular de algún ejercicio. Bien. Bueno. Vamos a cortar aquí, chicos. El lunes
El mismo horario, de 10 a 20. Perdón, de 10 a 12, estoy ido. De 10 a 12, como la semana pasada. Pueden entrar ese día, creo que es feriado, así que capaz que no tienen clase. Sí, profe.